El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un mundo donde el eco de la humanidad se desvaneció en un susurro, Akira caminaba solo entre las ruinas. El sol se ocultaba detrás de las sombras de los edificios abandonados, proyectando un manto de penumbra sobre la ciudad vacía. Sus pasos resonaban en el silencio sepulcral, acompañados únicamente por el susurro constante de su tanque de oxígeno. Akira, con apenas 12 años, había sobrevivido al colapso del mundo. No recordaba cómo sucedió. Solo despertó un día para encontrarse solo, con el horizonte vacío y el aire viciado. Sus padres, sus amigos, todo lo que conocía había desaparecido, dejándolo a él como el último vestigio de la humanidad. El tanque de oxígeno que llevaba consigo era su única compañía en este mundo desolado. Lo revisaba con cuidado cada mañana, asegurándose de que tuviera suficiente para otro día más. La idea de quedarse sin aire lo atormentaba en las noches, cuando el miedo se deslizaba entre las grietas de su valentía infantil. Pero hoy algo era diferente. Mientras recorría las calles vacías, una sensación extraña se apoderó de él. Un murmullo apenas perceptible, como el susurro de hojas movidas por el viento, flotaba en el aire. Akira detuvo su marcha y cerró los ojos, tratando de captar ese sonido fugaz. Fue entonces cuando lo escuchó con claridad. Un canto suave y melodioso, como el trino de un pájaro al amanecer. Abrió los ojos y giró la cabeza en todas direcciones, tratando de ubicar el origen de aquel sonido misterioso. Y entonces lo vio. Entre los escombros de un edificio derrumbado, asomaba una pequeña planta verde, sus hojas temblando al compás de la brisa inexistente. Akira se acercó con cautela, sintiendo el latido de su corazón acelerarse con cada paso. La planta era un milagro en aquel paisaje desolado, una chispa de vida en medio de la desolación. Se arrodilló junto a ella, extendiendo una mano temblorosa para acariciar sus hojas. El contacto fue como una descarga eléctrica, un vínculo instantáneo entre él y esa pequeña muestra de naturaleza. ¿Cómo es posible?, murmuró Akira para sí mismo, asombrado por lo que veía. La planta no debería estar ahí, no en un mundo donde la vida había desaparecido. Pero ahí estaba, desafiando las probabilidades, como un faro de esperanza en la oscuridad. Decidido a proteger ese tesoro frágil, Akira se puso de pie y cargó la planta en sus brazos. La sostuvo con cuidado, como si fuera el objeto más preciado del mundo, y continuó su camino a través de las calles vacías. El canto suave lo acompañaba en su travesía, guiándolo hacia un destino desconocido pero lleno de promesas. Akira no sabía qué encontraría al final de su viaje, pero una certeza lo envolvía: no estaba solo en este mundo desolado. Algún lugar, alguien más estaba ahí afuera, esperando ser encontrado. Y con ese pensamiento reconfortante en su mente, Akira siguió adelante, hacia un mañana incierto pero lleno de posibilidades. El sol se alzaba en el horizonte, disipando las sombras de la noche y pintando el cielo con tonos dorados. Akira continuaba su travesía, sosteniendo con delicadeza la planta que había encontrado entre las ruinas. El canto suave aún lo acompañaba, guiándolo con su melodía misteriosa. Mientras caminaba, los recuerdos del pasado asaltaban la mente de Akira como sombras fugaces. Recordaba los días felices, cuando las calles estaban llenas de gente y el aire vibraba con la energía de la vida. Recordaba a su madre cocinando en la cocina, el aroma tentador de sus guisos flotando en el aire.
Recordaba a su padre enseñándole a andar en bicicleta en el parque, riendo juntos mientras pedaleaban bajo el sol. Pero esos recuerdos ahora parecían tan distantes, tan irreales en el mundo desolado que lo rodeaba. ¿Cómo podría algún día recuperar lo que se había perdido? ¿Cómo podría devolver la vida a un mundo que había sido condenado al olvido? La planta en sus brazos parecía susurrarle palabras de aliento, como si entendiera sus pensamientos más íntimos. Akira la miró con gratitud, reconociendo en ella un símbolo de esperanza en medio de la desesperación. De repente, un destello de movimiento captó su atención. Entre las sombras de un callejón cercano, algo se movía con rapidez. Akira se detuvo, alerta, observando con cautela la figura que emergía de la oscuridad. Y entonces lo vio, una criatura pequeña y peluda, con ojos brillantes y una cola larga que se agitaba con entusiasmo. Era un gato, un superviviente solitario en un mundo que ya no le pertenecía. El gato se acercó a Akira con curiosidad, olfateando el aire con interés. Sus ojos se posaron en la planta que Akira sostenía en sus brazos, y emitió un aullido suave como si reconociera su valor. Akira sonrió, sintiendo un calor reconfortante en su pecho. No estaba solo en este mundo desolado. La vida aún florecía en los rincones más inesperados. Con el gato a su lado y la planta en sus brazos, Akira se sentía más fuerte, más decidido a enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. El canto suave seguía resonando en el aire, recordándole que su viaje apenas comenzaba. Había más por descubrir, más por aprender en este mundo que había sido abandonado por la humanidad. Y con ese pensamiento en mente, Akira siguió adelante, hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. El sol se elevaba en el cielo, dispersando las sombras de la noche y llenando el mundo con su cálido resplandor. Akira continuaba su camino, acompañado por el suave murmullo del viento y el constante zumbido de su tanque de oxígeno. Con cada paso, se sentía más determinado a descubrir los secretos que el mundo abandonado guardaba. Mientras exploraba las calles desiertas, Akira notó algo brillando entre los escombros. Se acercó con curiosidad y descubrió un trozo de metal oxidado, apenas reconocible entre la suciedad y el polvo. Con cuidado, lo levantó y lo examinó con atención. A medida que limpiaba la superficie, una forma familiar comenzó a emerger. Era un destornillador, una herramienta común pero invaluable en un mundo donde los recursos escaseaban. Con un destornillador en mano, Akira sintió un chispazo de esperanza encenderse en su pecho. Quizás, con esta herramienta, podría reparar lo irremediable, construir lo impensable. Decidido a poner a prueba sus habilidades, Akira buscó otros objetos entre los escombros. Pronto encontró una lata vacía y un trozo de tela resistente. Con determinación, comenzó a trabajar, desmantelando y reconstruyendo, uniendo pieza por pieza con manos expertas y mente ingeniosa. Después de horas de trabajo arduo, Akira finalmente logró su objetivo. Había improvisado un filtro de agua rudimentario, utilizando la lata y la tela para atrapar las impurezas y purificar el líquido. Con orgullo, llenó la lata con agua de un grifo oxidado y observó con asombro cómo el líquido se filtraba lentamente, transformándose en un tesoro claro y cristalino. Con el estómago lleno de mariposas de emoción, Akira bebió el agua purificada con gratitud, sintiendo cómo revitalizaba su cuerpo cansado y su espíritu agotado. Había logrado algo extraordinario, algo que pocos podrían haber imaginado en un mundo desolado como el suyo. Pero su éxito no terminó ahí. Mientras continuaba explorando, Akira descubrió un arroyo escondido entre los árboles marchitos. El sonido del agua corriendo era como una sinfonía para sus oídos, una melodía de vida en medio de la muerte. Con su nueva herramienta y el arroyo como guía, Akira llenó su tanque de oxígeno con agua fresca y pura, asegurándose de tener suficiente para sobrevivir en los días venideros. Ahora, con el agua como su aliada, se sentía más preparado que nunca para enfrentar los desafíos que el mundo le presentara. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte,
tejiendo hilos de oro y carmesí en el cielo. Akira miró hacia el horizonte con determinación, listo para continuar su viaje hacia lo desconocido. Había encontrado agua en un mundo sediento, y sabía que este descubrimiento era solo el comienzo de una aventura que lo llevaría a lugares que ni siquiera podía imaginar. Y así, con el corazón lleno de esperanza y los ojos fijos en el futuro, Akira siguió adelante, hacia un destino incierto pero lleno de posibilidades. El día se desvanecía lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura mientras Akira continuaba su viaje a través de las calles desiertas. El suelo crujía bajo sus pies, cubierto de hojas secas y ramas rotas que susurraban historias olvidadas. En su camino, Akira se encontró con un paisaje diferente. Entre los edificios derruidos y las ruinas de la ciudad, emergía un bosque dormido, un remanente olvidado de la naturaleza en medio de la civilización abandonada. Intrigado por esta visión inesperada, Akira se aventuró entre los árboles, sus hojas crujientes bajo sus pisadas. El aire estaba cargado con un olor fresco y terroso, un perfume que había sido olvidado por mucho tiempo. El canto suave que lo había guiado hasta ahora parecía cobrar vida entre las sombras del bosque, susurros de secretos antiguos y promesas por cumplir. A medida que avanzaba, Akira notó algo peculiar. Las plantas y árboles que encontraba no estaban muertos, como todo lo demás en este mundo desolado. En cambio, estaban dormidos, como si hubieran caído en un profundo sueño del que no podían despertar. Se acercó a una planta con cuidado, observando sus hojas marchitas y sus tallos encogidos. Con un toque suave, intentó despertarla de su letargo, pero la planta permaneció inmóvil, atrapada en un sueño sin fin. Akira se sintió desalentado por un momento, preguntándose qué misterio se escondía detrás de este bosque dormido. ¿Por qué la naturaleza había caído en un sueño profundo en medio de la desolación? ¿Qué podía despertarla de su letargo y devolverla a la vida? Decidido a encontrar respuestas, Akira continuó explorando el bosque, buscando pistas entre las sombras y los susurros de las hojas. Pronto descubrió un lago tranquilo, sus aguas oscuras reflejando las estrellas titilantes en el cielo nocturno. Se arrodilló junto al lago, observando su superficie quieta con curiosidad. En el reflejo del agua, vio algo que lo dejó sin aliento, una figura de luz brillante, bailando entre las sombras como una llama viva. Intrigado, Akira extendió una mano hacia el agua, sintiendo su frescura en la piel. La figura de luz se acercó, acariciando sus dedos con suavidad, como una caricia de esperanza en medio de la oscuridad. ¿Quién eres tú?, preguntó Akira en un susurro, asombrado por la belleza de la figura. La figura de luz brilló con intensidad, sus contornos difuminados como una llama al viento. En su resplandor, Akira vio la respuesta a su pregunta. Era la esencia misma de la naturaleza, el espíritu del bosque dormido que había esperado pacientemente su despertar. Con un destello final, la figura se desvaneció en el aire, dejando a Akira con una sensación de asombro y determinación. Había encontrado la clave para despertar al bosque, para devolver la vida a un mundo que había caído en un sueño profundo. Con un corazón lleno de esperanza, Akira se levantó del lago y regresó al bosque dormido, listo para emprender su próxima aventura. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos y peligros, pero también estaba lleno de promesas y posibilidades. Y así, con la luz de la esperanza brillando en su corazón, Akira siguió adelante, hacia un futuro donde la naturaleza volvería a florecer y el mundo encontraría su renacimiento. El sol ascendía en el horizonte, iluminando el mundo con sus cálidos rayos mientras Akira continuaba su viaje a través de la tierra desolada. Con cada paso, sentía el peso del silencio y la soledad, pero también la determinación de seguir adelante, de encontrar respuestas y soluciones en un mundo que había olvidado lo que significaba la vida. Mientras caminaba, Akira notó algo peculiar entre los escombros y la maleza, pequeñas manchas de tierra, ricas y fértiles, como oasis en medio del desierto. Se acercó con curiosidad y recogió un puñado de tierra entre sus manos,
sintiendo su textura suave y fragante. La tierra era un tesoro en este mundo estéril, un recordatorio de la fertilidad y la abundancia que alguna vez existió. Con determinación en sus ojos, Akira decidió que debía aprovechar este recurso valioso y aprender todo lo que pudiera sobre él. Se sentó entre los montones de tierra y comenzó a estudiarla con atención. La examinó con detalle, observando su composición y textura, buscando pistas sobre su potencial y sus posibles usos. Con cada descubrimiento, su mente se llenaba de ideas y posibilidades, imaginando las maravillas que podría crear con este recurso aparentemente simple. Decidió comenzar con algo pequeño pero significativo. Con manos hábiles, formó la tierra en pequeñas bolas y las dejó secar al sol. Una vez endurecidas, las usó para construir una estructura rudimentaria, un refugio modesto pero resistente que lo protegería de los elementos y le brindaría un lugar seguro para descansar por la noche. Mientras trabajaba, Akira se sentía más vivo que nunca. La tierra bajo sus manos parecía susurrarle secretos antiguos, historias de vida y renacimiento que se perdieron en el eco del tiempo. Se sintió conectado a la naturaleza de una manera que nunca había experimentado antes, como si estuviera descubriendo un nuevo lenguaje, un nuevo camino hacia la verdad y la redención. Cuando finalmente terminó su refugio, Akira se sentó frente a él con una sensación de satisfacción y orgullo. Aunque seguía solo en este mundo desolado, sabía que ahora tenía un lugar al que llamar hogar, un refugio de esperanza y posibilidad en medio de la desesperación. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tejiendo hilos de oro y rubí en el cielo crepuscular. Akira miró hacia el horizonte con determinación, listo para enfrentar los desafíos que el mañana le traería. Y así, con la tierra como su aliada y la esperanza como su guía, Akira siguió adelante, hacia un futuro lleno de promesas y posibilidades. El crepúsculo envolvía el mundo en sombras suaves mientras Akira se recostaba junto a su refugio de tierra, perdido en pensamientos mientras observaba el cielo estrellado. Las estrellas titilaban como faros distantes en la oscuridad, recordatorios de la inmensidad del universo y la pequeñez del hombre. En la quietud de la noche, los recuerdos de su familia lo asaltaron como sombras fugaces, esquivos y evasivos en la niebla de su mente. Recordaba fragmentos de su vida anterior, imágenes borrosas y voces distantes que apenas podía distinguir. Su madre, con su sonrisa cálida y sus brazos protectores. Su padre, con su risa contagiosa y sus historias de aventuras. Pero cuanto más intentaba recordar, más lejano parecía ese mundo anterior. ¿Cómo llegó a estar solo en este lugar desolado? ¿Qué había pasado con su familia? Las respuestas se le escapaban, como arena entre los dedos, dejándolo con una sensación de vacío y desconcierto. Se preguntaba si su familia estaría buscándolo, si estarían vivos en algún lugar más allá del horizonte. Imaginaba sus rostros en la oscuridad, sus voces susurrando palabras de consuelo y aliento. ¿Estarían tan perdidos y confundidos como él? ¿O habrían encontrado refugio y seguridad en un mundo que había olvidado su existencia? Un nudo de dolor y anhelo se formó en la garganta de Akira mientras se perdía en sus pensamientos. La idea de que su familia pudiera estar perdida para siempre era demasiado dolorosa de contemplar. Pero también sabía que debía enfrentar la realidad, por más desgarradora que fuera. Con determinación, Akira se obligó a apartar esos pensamientos de su mente y concentrarse en el presente. Sabía que debía seguir adelante, encontrar respuestas y soluciones en un mundo que había olvidado su pasado. Quizás, en su viaje por este mundo desolado, podría encontrar pistas sobre lo que sucedió, sobre el destino de su familia y el suyo propio. El cielo nocturno brillaba con una claridad cristalina, sus estrellas parpadeando como guardianes silenciosos en la oscuridad. Akira cerró los ojos y susurró una promesa al viento, una promesa de perseverar y no rendirse hasta que encontrara las respuestas que tanto ansiaba. Y así, con el eco de sus pensamientos como su única compañía, Akira se sumergió en un sueño inquieto, su mente llena de recuerdos y sueños de un pasado que parecía tan lejano y tan cerca al mismo tiempo.
Los días se volvían semanas, y las semanas se volvían meses mientras Akira continuaba su travesía a través del mundo desolado. Cada día, se despertaba con el sol naciente y se dedicaba a explorar, aprender y crecer en su conocimiento del entorno que lo rodeaba. Con el tiempo, Akira se había convertido en un experto en la recolección de agua y frutos, aprovechando los recursos que la naturaleza aún le ofrecía en abundancia. Con paciencia y determinación, aprendió a identificar plantas comestibles y fuentes de agua fresca, construyendo una rutina diaria que lo mantenía vivo y saludable. Pero no estaba satisfecho con simplemente sobrevivir. Quería más para sí mismo y para el mundo que lo rodeaba. Quería devolver la vida a la tierra estéril, transformarla de nuevo en un lugar lleno de vida y esperanza. Decidió que era hora de tomar medidas. Con la tierra que había aprendido a cultivar y cuidar, comenzó a plantar semillas de árboles y vegetales, enterrándolas en el suelo fértil con la esperanza de que algún día brotaran y florecieran. Los días se convirtieron en semanas de trabajo arduo y dedicación, pero finalmente comenzaron a ver los frutos de su labor. Pequeñas plántulas emergieron de la tierra, sus tallos verdes y sus hojas temblorosas bajo el sol. Akira los cuidaba con cariño, regándolos con agua fresca y protegiéndolos de los elementos. A medida que pasaba el tiempo, el paisaje a su alrededor comenzó a cambiar. Donde antes solo había desierto y desolación, ahora había vida y color. Los árboles comenzaron a crecer altos y frondosos, sus hojas susurrando melodías suaves en la brisa. Las flores florecieron en una explosión de color y fragancia, atrayendo a las abejas y mariposas que habían estado ausentes durante tanto tiempo. Akira observaba maravillado cómo el mundo a su alrededor se transformaba, cómo la naturaleza comenzaba a reclamar lo que le pertenecía. Se sentía parte de algo más grande que él mismo, una fuerza de cambio y renovación en un mundo que había sido olvidado por la humanidad. Con cada nueva planta que brotaba del suelo, con cada árbol que alcanzaba el cielo, Akira se sentía más esperanzado y más vivo que nunca. Sabía que su trabajo aún no había terminado, que había mucho más por hacer para devolver el mundo a su antigua gloria. Pero también sabía que, con paciencia y dedicación, cualquier cosa era posible. Y así, con el corazón lleno de esperanza y las manos llenas de tierra, Akira continuó su labor, guiado por el sueño de un mundo renovado y lleno de vida. Una mañana, mientras Akira trabajaba en su huerto recién florecido, escuchó un sonido extraño en la distancia. Levantó la mirada y vio una figura pequeña y temblorosa acercándose entre las sombras de los árboles. Se levantó con curiosidad y se acercó para investigar. A medida que la figura se acercaba, Akira vio que era una niña, con el cabello oscuro y los ojos grandes llenos de miedo. Estaba envuelta en ropas raídas y sucias, como si hubiera estado vagando sola por mucho tiempo. «Hola», llamó Akira con suavidad, extendiendo una mano en un gesto de amistad. «¿Estás bien?». La niña se detuvo, mirándolo con cautela, sus ojos llenos de desconfianza. «¿Quién eres tú?», preguntó con voz temblorosa. «Soy Akira», respondió él, tratando de tranquilizarla. «Estoy solo aquí, al igual que tú». «¿Cómo te llamas?». La niña titubeó por un momento antes de responder. «Me llamo Mar», dijo con voz apenas audible. Akira notó la angustia en su voz y se dio cuenta de que esta niña había pasado por mucho. «¿Qué te trae por aquí, Mar?», preguntó con suavidad. Mar miró al suelo, sus manos retorciéndose nerviosamente entre sí. «Estoy buscando un lugar seguro», admitió en voz baja. «Un lugar donde pueda encontrar refugio y protección». Akira sintió compasión por la niña y decidió ofrecerle su ayuda. «Puedes quedarte conmigo», dijo con amabilidad. «Tengo un refugio aquí cerca y un huerto donde podemos encontrar comida». Mar lo miró con sorpresa, como si no pudiera creer su suerte. «¿De verdad?», preguntó con incredulidad. Akira asintió con una sonrisa reconfortante. «Por supuesto».
Juntos podemos cuidarnos mutuamente y encontrar una manera de sobrevivir en este mundo desolado. Mar pareció considerar la oferta por un momento antes de asentir con la cabeza. Está bien, dijo con una pequeña sonrisa. Gracias, Akira. Con Mar a su lado, Akira se sintió más fuerte y más decidido que nunca. Juntos, enfrentarían los desafíos que el mundo les presentara, encontrando esperanza y consuelo el uno en el otro. Mientras caminaban hacia el refugio de Akira, Mar comenzó a contarle su historia. Había estado vagando sola por el desierto durante mucho tiempo, luchando por sobrevivir en un mundo hostil. Pero había descubierto una manera de adaptarse al oxígeno del lugar, aplicando principios de física y química que había aprendido de los libros que encontró entre las ruinas de la ciudad. Akira escuchaba con asombro mientras Mar compartía sus conocimientos, admirando su ingenio y determinación. Juntos, sabían que podrían enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino, encontrando fuerza en su unión y esperanza en su perseverancia. Y así, con el sol brillando en el horizonte y el futuro extendiéndose ante ellos, Akira y Mar continuaron su viaje juntos, listos para enfrentar los desafíos y descubrimientos que les aguardaban en el mundo desolado. Una vez instalados en el refugio de Akira, Mar comenzó a contarle más sobre su pasado y cómo adquirió sus conocimientos en física y química. Se sentaron juntos alrededor de una pequeña fogata, con el crepitar del fuego como fondo para la historia que estaba a punto de desvelarse. Mi padre era un inventor, comenzó Mar, su voz suave resonando en la quietud de la noche. Siempre estaba trabajando en sus proyectos en el sótano de nuestra casa, rodeado de herramientas y piezas de repuesto. Desde que era niña, me fascinaba verlo trabajar, observando cómo transformaba sus ideas en realidad. Akira escuchaba con atención, intrigado por la historia de Mar y su padre. ¿Qué tipo de inventos creaba?, preguntó con curiosidad. Mar sonrió con tristeza, recordando los tiempos más felices de su infancia. Creaba de todo, respondió. Desde dispositivos electrónicos hasta máquinas ingeniosas. Pero lo que más le apasionaba era la ciencia, especialmente la física y la química. Pasaba horas investigando y experimentando en su laboratorio, buscando respuestas a las preguntas más difíciles del universo. A medida que fui creciendo, mi padre me enseñó todo lo que sabía, continuó Mar. Me llevaba al laboratorio y me mostraba cómo funcionaban sus inventos, explicándome los principios científicos detrás de cada uno. Aprendí sobre electricidad, magnetismo, reacciones químicas y mucho más. Akira asintió, impresionado por la dedicación y el amor de Mar por el aprendizaje. Debes haber aprendido mucho de él, comentó con admiración. Mar asintió con tristeza. Sí, aprendí mucho. Pero también descubrí algo más importante. Mi padre había predicho lo que iba a suceder en el mundo. Él había visto los signos del cambio climático y la destrucción ambiental mucho antes de que ocurriera, y había creado un plan para protegernos si alguna vez llegaba el momento. La revelación de Mar dejó a Akira atónito. ¿Qué tipo de plan era?, preguntó, su mente girando con las posibilidades. Un plan para adaptarnos al cambio y sobrevivir en un mundo transformado, explicó Mar. Incluía técnicas de cultivo sostenible, métodos para purificar el agua y estrategias para vivir en entornos con bajos niveles de oxígeno. Mi padre quería asegurarse de que estuviéramos preparados para cualquier eventualidad, incluso si eso significaba enfrentar la devastación de nuestro hogar. Akira escuchaba con asombro mientras Mar compartía la historia de su padre y el legado que había dejado atrás. Era evidente que el inventor había sido un hombre visionario, alguien que había comprendido la magnitud de los desafíos que enfrentaba la humanidad y había trabajado incansablemente para encontrar soluciones. ¿Y qué pasó con tu padre?, preguntó Akira, consciente de que había más por descubrir en la historia de Mar. La expresión de Mar se oscureció, su voz temblando ligeramente. Mi padre desapareció antes de que todo ocurriera, admitió en voz baja. Nunca supe qué le pasó, ni siquiera si sigue vivo. Pero sé que su legado vive en mí,
en las lecciones que me enseñó y en el plan que dejó atrás para protegernos. Akira sintió compasión por Mar y la pérdida que había experimentado. Tu padre fue un hombre valiente y visionario, dijo con sinceridad. Y ahora su legado nos está ayudando a sobrevivir en este mundo cambiante. Estoy seguro de que estaría orgulloso de ti. Mara sintió con gratitud, una chispa de determinación brillando en sus ojos. Sé que podemos enfrentar cualquier desafío que se interponga en nuestro camino, dijo con firmeza. Con su plan y nuestra determinación, podemos crear un futuro mejor para nosotros y para aquellos que vendrán después de nosotros. Y así, con el fuego ardiendo brillantemente y la esperanza ardiendo en sus corazones, Akira y Mar se comprometieron a seguir adelante, juntos, hacia un futuro lleno de posibilidades y promesas. Una sombra de incertidumbre se cernía sobre Akira y Mar mientras contemplaban el futuro incierto que se extendía ante ellos. A pesar de todos los avances que habían logrado, seguían enfrentándose a desafíos y preguntas que parecían no tener respuesta. ¿Cómo vamos a vivir solos aquí?, murmuró Mar, su voz llena de preocupación. No entendemos completamente cómo funcionan las cosas, cómo cultivar o purificar el agua por completo. Akira asintió en silencio, sintiendo el peso del desconcierto y la duda en sus hombros. Es cierto, admitió con sinceridad. Hemos logrado mucho, pero todavía hay tanto que no entendemos. ¿Cómo podemos seguir adelante si no sabemos lo que estamos haciendo? La sensación de desamparo los envolvía mientras contemplaban la vastedad del mundo que los rodeaba. ¿Cómo podrían encontrar respuestas a sus preguntas, soluciones a sus problemas, en un lugar donde cada día era una lucha por la supervivencia? Pero entonces, una idea brilló en la mente de Mar, una chispa de esperanza en la oscuridad. El conocimiento de mi padre, exclamó, su voz llena de emoción. Él nos dejó un legado de sabiduría y comprensión que puede ayudarnos a enfrentar cualquier desafío que se interponga en nuestro camino. Akira la miró con sorpresa, sus ojos brillando con una nueva determinación. Tienes razón, dijo con entusiasmo. El conocimiento que tu padre nos dejó puede ser la clave para superar nuestras dificultades y construir un futuro mejor para nosotros y para aquellos que vendrán después de nosotros. Con renovada esperanza, Akira y Mar se sumergieron en los manuscritos y notas que el padre de Mar había dejado atrás. Descubrieron una riqueza de información sobre la ciencia, la tecnología y la ingeniería, así como consejos prácticos para la supervivencia en un mundo cambiante. A medida que estudiaban y aprendían juntos, su comprensión del mundo que los rodeaba se expandía, su confianza crecía. Ya no se sentían perdidos y desamparados, sino empoderados por el conocimiento y la comprensión que habían adquirido. Con cada página que pasaban, con cada descubrimiento que hacían, Akira y Mar se acercaban más a la realización de su destino. Sabían que el camino por delante estaría lleno de desafíos y dificultades, pero también de posibilidades y promesas. Y así, con el conocimiento como su guía y la esperanza como su fuerza motriz, Akira y Mar se comprometieron a seguir adelante, juntos, hacia un futuro lleno de posibilidades y promesas. Con el legado del padre de Mar como su compañero constante, sabían que podían enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. El sol brillaba en el cielo despejado mientras Akira y Mar exploraban los alrededores de su refugio, maravillados por las nuevas señales de vida que habían comenzado a aparecer en el mundo desolado que los rodeaba. A medida que avanzaban entre los árboles y las ruinas, descubrieron una variedad de criaturas que habían regresado a la vida después de tanto tiempo de ausencia. Entre los escombros y las malezas, encontraron cucarachas moviéndose rápidamente, su presencia indicando que el ecosistema comenzaba a restaurarse. Los ratones correteaban entre los matorrales, buscando refugio y comida en un mundo que alguna vez había sido su hogar. Y en los árboles, varias aves cantaban melodías alegres, llenando el aire con sus canciones de esperanza y renovación. Akira y Mar observaban maravillados mientras las criaturas iban y venían, sus corazones llenos de emoción y asombro.
Estas señales de vida eran un recordatorio de que el mundo aún tenía la capacidad de sanar y recuperarse, de restaurar el equilibrio que había sido tan cruelmente perturbado. «Mira», exclamó Mar, señalando hacia un grupo de aves que revoloteaban en el cielo. «Están construyendo un nido. ¡Es increíble!». Akira sonrió mientras observaba las aves trabajar juntas para construir su hogar entre las ramas. Era un recordatorio poderoso de la capacidad de la naturaleza para adaptarse y prosperar, incluso en las circunstancias más adversas. «Espero que algún día podamos ver más criaturas regresar a este lugar», dijo Akira con optimismo. «Imagina un mundo donde la vida florezca una vez más, donde los bosques estén llenos de vida y los ríos corran limpios y claros». Mara sintió con entusiasmo, su rostro iluminado por la esperanza de un futuro mejor. «Sí, creo que es posible», dijo con determinación. «Con nuestro trabajo y dedicación, podemos ayudar a sanar este mundo herido y restaurar su belleza y vitalidad». Con la esperanza renovada en sus corazones, Akira y Mar se comprometieron a seguir adelante en su misión de restaurar el mundo que alguna vez conocieron. Sabían que el camino por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero también estaban llenos de una determinación feroz y una fe inquebrantable en el poder de la vida para prevalecer sobre la adversidad. Y así, con las aves cantando en el cielo y el sol brillando sobre ellos, Akira y Mar continuaron su viaje hacia un futuro lleno de posibilidades y promesas. Con cada paso que daban, sabían que estaban un paso más cerca de hacer realidad su sueño de un mundo restaurado y renovado. Una mañana, mientras exploraban los alrededores de su refugio en busca de recursos adicionales, Akira y Mar tropezaron con algo que brillaba débilmente entre las ruinas de un edificio derruido. Se acercaron con curiosidad y descubrieron un objeto metálico medio enterrado en el suelo, parpadeando débilmente a la luz del sol. Akira lo levantó con cuidado y lo examinó con asombro. Era un artefacto extraño y misterioso, con símbolos y grabados en su superficie que parecían antiguos y desconocidos. «¿Qué crees que es?», preguntó Mar, con los ojos brillando de emoción. Akira frunció el ceño mientras estudiaba el artefacto en sus manos. «No estoy seguro», admitió. «Parece ser algún tipo de dispositivo tecnológico, pero no reconozco los símbolos ni puedo entender su propósito». Mar miró el artefacto con fascinación, su mente girando con posibilidades. «Podría ser un hallazgo importante», sugirió. «Quizás pertenezca a una civilización antigua que existió antes de que todo esto sucediera. Tal vez contenga información valiosa que pueda ayudarnos a comprender lo que pasó y cómo podemos evitar que vuelva a ocurrir». Akira asintió, impresionado por la perspicacia de Mar. «Tienes razón», dijo con admiración. «Este artefacto podría ser la clave para desentrañar los misterios de nuestro pasado y guiarnos hacia un futuro más seguro y próspero». Decidieron llevar el artefacto de vuelta a su refugio para estudiarlo con más detalle. Con cada hora que pasaban examinando sus intrincadas inscripciones y símbolos, su fascinación y asombro crecían. Parecía contener un conocimiento antiguo y perdido que podría cambiar su comprensión del mundo para siempre. A medida que se sumergían más profundamente en su estudio, Akira y Mar comenzaron a descubrir pistas sobre la historia y la naturaleza del artefacto. Aprendieron sobre una civilización olvidada que había dominado la tecnología y la ciencia mucho antes de que la suya existiera. Descubrieron que el artefacto era parte de un sistema de comunicación y almacenamiento de datos que había sido utilizado para preservar el conocimiento y la sabiduría de esa civilización perdida. Con cada revelación, su determinación de descifrar los secretos del artefacto solo crecía. Sabían que estaban en el umbral de un descubrimiento monumental, uno que podría cambiar el curso de la historia y abrir nuevas posibilidades para el futuro de la humanidad. Y así, con el artefacto brillando en sus manos y la promesa de un nuevo conocimiento a su alcance, Akira y Mar se prepararon para enfrentar el desafío final de desentrañar sus misterios y descubrir la verdad que yacía oculta en su interior. Después de días de estudio y análisis meticuloso,
Akira y Mar finalmente desentrañaron los misterios del artefacto antiguo que habían descubierto entre las ruinas. Descubrieron que era mucho más que un simple dispositivo tecnológico. Era un registro de la historia y el conocimiento de una civilización perdida, una cápsula del tiempo que contenía las respuestas a muchas de las preguntas que habían plagado sus mentes desde que quedaron solos en este mundo desolado. Con cada revelación, su asombro crecían. Descubrieron la verdad sobre lo que había sucedido en el mundo antes de su tiempo, sobre cómo la humanidad había desencadenado su propia destrucción a través de la explotación desenfrenada de los recursos naturales y la negligencia de las advertencias de los científicos y los visionarios. Pero también descubrieron que había esperanza, que había personas que habían trabajado incansablemente para preservar el conocimiento y la sabiduría de su civilización para las generaciones futuras. Con el conocimiento recién descubierto en sus manos, Akira y Mar se sintieron llenos de una determinación renovada. Sabían que tenían la responsabilidad de utilizar ese conocimiento para construir un futuro mejor, uno en el que la humanidad viviera en armonía con la naturaleza y aprendiera de los errores del pasado. Decidieron compartir sus descubrimientos con otros que pudieran estar en la misma situación que ellos, viajando a través del mundo desolado para difundir la esperanza y el conocimiento que habían encontrado. Encontraron comunidades de sobrevivientes que estaban luchando por sobrevivir en un mundo cambiante, y les ofrecieron ayuda y orientación basada en lo que habían aprendido. A medida que viajaban, vieron cómo la esperanza renacía en los corazones de aquellos a quienes encontraban. Vieron cómo las comunidades se unían para reconstruir y restaurar el mundo que una vez habían conocido. Vieron cómo la naturaleza comenzaba a sanar y florecer una vez más, como un testamento del poder de la vida para prevalecer sobre la adversidad. Y así, con el conocimiento como su guía y la esperanza como su fuerza motriz, Akira y Mar continuaron su viaje hacia un futuro lleno de posibilidades y promesas. Sabían que el camino por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero también sabían que estaban destinados a hacer grandes cosas juntos. Y mientras miraban hacia el horizonte, hacia un nuevo amanecer lleno de promesas y posibilidades, sabían en lo más profundo de sus corazones que el renacer de la esperanza era solo el comienzo de su historia.